En este video hablaremos de la lección 1.4 de la unidad 3 que tiene como tema función lineal. El problema inicial nos dice: determina si la relación entre las variables para cada una de las siguientes situaciones corresponde a una función lineal. Numeral 1. Una candela de 140 milímetros que se representa como mm de largo se enciende y se corta 4 milímetros por minuto transcurrido. Tomando como y la longitud de la candela después de x minutos de encenderla, expresa y en función de x. Luego nos dice numeral 2. Carlos obtiene un salario de $200 por cada carro vendido. Representa con y el salario de que Carlos recibe al vender x carros, expresa y en función de x. Vemos la solución del numeral 1. Como nos dice que por cada minuto que pasa encendida la candela se acorta 4 milímetros, esta expresión se puede presentar como menos 4x, el menos porque dice que se acorta. Luego, considerando la longitud como y transcurrido x minutos, se puede expresar como y, que es la longitud inicial, o mejor dicho, y es la longitud que tiene la candela en el momento que se quiere saber, va a ser igual a ¿cuánto? A 140, que es la longitud inicial de la candela al principio cuando se enciende, y el menos 4x, que es lo que la candela se acorta por cada minuto que transcurre. Y esta expresión también se puede colocar como y igual a menos 4x más 140, que lo único que se ha hecho es cambiarles de posición a los términos, y el 4x pasa al principio y mantiene su signo negativo, y el 140, como no tiene signo, se sobreentiende que es positivo, por eso que está aquí positivo. Luego, en el numeral 2 dice que hay que encontrar el salario de Carlos, y como Carlos recibe $200 por cada carro vendido y se considera a x como los carros que Carlos vende, entonces esta expresión se puede representar como 200x, que serían $200 por cada carro que él vende. Luego, considerando el salario de Carlos como y, entonces el salario se puede expresar en función de x como y igual a 200x. Y aquí tenemos la solución del numeral 2. Si nos vamos a la parte de conocimiento, dice: la expresión y igual a x para a mayor que 0 y la expresión de proporcionalidad directa, que es y igual a x, son casos de una función lineal. O sea que una expresión como esta de acá, que tiene dos términos donde uno contiene la x y otro no contiene la x, y una expresión como esta que solamente tiene un término que es el que contiene la x, esos casos son casos de una función lineal. Aquí tenemos la expresión y igual a x para a mayor que 0. Acuérdense que en este caso la a representa la constante de proporcionalidad en la proporcionalidad directa. A medida que x aumenta, y disminuye. Y la expresión y igual a x corresponde a la función lineal cuando b vale 0. ¿Qué significa para a menor que 0? Son estos casos de acá, cuando el coeficiente de la variable es un número negativo. Cuando el coeficiente que tiene la x es un número negativo, se cumple esto, que a medida que x aumenta, el valor de y disminuye. Y acá pues como no tiene la constante b, por eso es que dice que b vale 0. Por ejemplo, dice, en la situación 2 que se desarrolló se puede ver que y igual a 200x, donde b vale 0 y corresponde a una función lineal. Además de ello, dice que también es una relación de proporcionalidad, donde la razón sale
¿Se acuerdan en las clases anteriores? Decíamos que y sobre x iba a ser igual a a. Luego tenemos la parte de los ejercicios. Dice, identifica las ecuaciones que corresponden a una función lineal. ¿Cómo la vamos a hacer? Para hacerlo hay que leer bien el recuadro donde aparecen los conocimientos, o sea, esto que acabamos de leer. Y ahí se encuentran las características para identificar una función. ¿Cuáles son las características? Son estas: que sea de esta forma o que sea de esta otra. Y esta de aquí, y igual a x, también se puede expresar como y sobre x igual a 200 en este caso, porque es y igual a 200x. Pero dependiendo de este valor de a, así va a ser también el valor que puede ir acá. Luego en el numeral 2 dice que escriba y en función de x, luego analiza si corresponde a una función lineal. ¿Qué vamos a hacer? Hay que aplicar la fórmula, en este caso de perímetro y área, dependiendo del literal. ¿Por qué? Porque aquí me menciona perímetro y de un cuadrado que mide lado x, altura y de un triángulo de base x y su área 16, perímetro y de un círculo de radio x. Aquí tiene que recordarse el concepto de perímetro, de la fórmula del área de un triángulo y de la fórmula para encontrar el perímetro de un círculo. Acuérdense que el perímetro es la suma del contorno de una figura geométrica hacia un cuadrado, la suma de sus cuatro lados. La fórmula del área de un triángulo es base por altura entre 2, y el perímetro de un círculo, su fórmula es 2pi por radio. Luego identificar si es la función lineal, si es función lineal o no. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Con estas características que tenemos acá. Y esto sería la explicación para la lección 1.4 de la unidad número 3.